Ahora está grabando, ¿no? Ay, no puede ser. Sí. Entonces, les daremos 2 minutos, Gladys. Y si no, empezamos con tu trabajo en cuanto pasen los 2 minutos. ¿Está bien? Está bien, Lice. Creo que escuché a Joseph. No, no está. Jocelyn, ¿ves? Era Jocelyn. Ok. Josie, qué bien que estás. Y bien, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos. Qué bien, Karina más. Entonces, comencemos la clase. Quería decirles, solo 3 personas han mandado su trabajo el día del taller. Pero yo estaba revisando qué habíamos puesto en nuestro párrafo de análisis integral, porque se acuerdan que teníamos que interpelar, teníamos que hacer preguntas intencionales, pero no necesariamente hemos llegado a esa estructura solicitada. Por ejemplo, yo estoy viendo ahorita el trabajo de Jocelyn y no veo las preguntas de interpelación. Quizás Jocelyn tienes algo que compartir, a lo mejor no era momento de cuestionar, a lo mejor estás planificando hacerlo más abajo, no sé, podemos escucharte. Jocelyn. ¿Me escuchaste, Jocelyn? ¿Aló? Parece que se descolgó, ¿verdad? Entonces vamos con Karina. ¿Cómo te fue, Karina? Cuéntanos. Creo que bien, Lice, pero para preguntas, creo que solo he puesto una, pero Sí, pienso poner más en los siguientes párrafos. exacto. Por ejemplo, quiero mostrarles algo. Déjenme un ratito, quiero compartir. Voy a compartir los 3 trabajos. Dame un segundo, es que yo tengo muchas pestañas abiertas al mismo tiempo y luego no me acepta. No se puede, ok. Voy a compartir pantalla. Déjenme ver un segundo. Jocelyn, redacción 2, este es el de Karina. Entonces, la pasada clase habíamos estado revisando el ejemplo de Karina, que ella sin proponérselo, respondiendo a su estilo de narración personal, ella ya usaba las preguntas, pero me las dejaba sueltas, no las respondía. Veamos qué ha pasado en este caso. Entonces, si me ayudas a leer, Karina, tu trabajo, desde el inicio, lee desde el título hasta autonomía. ¿Logras ver mi punto? Sí. Ya. Incremento de la corrupción en base a una participación ciudadana mal ejecutada. Esteves, 2005, argumenta que si bien la corrupción es un fenómeno complejo que admite múltiples explicaciones, puede centrarse en la clásica tríada de política, economía y sociedad. Hasta el día de hoy, no existe país, región, bloque o continente que no padezca los efectos de esta realidad. Diversos estados se han visto sorprendidos por prácticas corruptas en el ámbito político. La corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y su pertinente desgaste de relaciones entre ellos, persistente desgaste de relaciones entre ellos, individuos y gobernantes. ¿Qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? Un claro ejemplo de ello en nuestro ámbito actual puede verse con la designación de un nuevo director del Servicio Departamental de Salud, SEDES, en Cochabamba, sin que se haya destituido al anterior, como señala Ayllón en el periódico El Deber. Miguel Delgado fue nombrado titular de SEDES por el gobierno, mientras que Eddie Calvimontes fue ratificada en el cargo de director del SEDES por la gobernadora del departamento,
Esther Soria bajo el argumento de que es inconstitucional porque una resolución ministerial no está por encima de la autonomía. ¿Ok? Aquí hay algo clave, señoritas. Cuando nosotros hacemos una pregunta de interpelación, estamos esperando una respuesta, les decía yo. Y ustedes van a ver, ahorita que vamos a continuar leyendo, la respuesta a la pregunta de Karina está más abajo. Pero toda esta parte que le he hecho leer, dice ella, dice, ¿qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? Y ¡pum! Nos da un ejemplo. Al darnos ese ejemplo, nos distraemos, de alguna manera nos distraemos de la pregunta de interpelación y nos emocionamos con los nuevos datos. Ese es un riesgo que cometemos cuando planteamos preguntas. Es un riesgo. No quiere decir que esté bien o mal, pero se recomienda primero responder y luego dar los ejemplos. No sé si me dejo entender. Sí, Lisa. ¿Sí, no ve? Sí. No está mal, no está mal, porque ella está dándonos un ejemplo actual. El problema es que nos ha alejado de la pregunta y nos ha emocionado, nos ha encantado con el ejemplo. Y vamos a perdernos de vista la pregunta. Entonces, el uso de pregunta de interpelación, el uso de pregunta de reflexión, el uso de pregunta tiene una intención que se llama acentuar. Ese es el propósito de hacer preguntas. Yo hago una pregunta y estoy acentuando la problemática, estoy acentuando el conflicto, estoy acentuando mi análisis y ahora le voy a responder. Y luego de que le he respondido, le voy a dar el ejemplo. Jocelyn, ¿ya estás? ¿Ya está Josie otra vez? Sí, Lisa. Ayúdame desde el punto. Primero lee la pregunta que está aquí, ¿ves mi cursor? Y te saltas hasta el punto para leer. Vale. ¿Qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? Creando más conflictos ante una situación tan complicada como la pandemia del COVID-19 y la ausencia de inversión en el área de la medicina durante 14 años, por lo que es necesario priorizar el fallido sistema de salud y no la política. Sin embargo, los funcionarios restantes del antiguo gobierno, como la gobernadora, parece no importarles poner en riesgo a las personas con tal de salirse con la suya, a pesar de que, como plantea Amurio, Amurrio. Amurrio, no. El creciente posesionamiento se dio bajo la resolución ministerial 196, debido a la deficiencia coordinación con el nivel central que se realizó en el marco de los decretos supremos emitidos por la presidenta Yanine Áñez, que señalan que las sedes de todo el país pasan a depender del Ministerio de Salud, lo que no fue bien recibido por la gobernación, que tenía la tuición sobre el sedes. Mientras tanto, los médicos exigen que se solucione esta situación lo antes posible. Ya, gracias, Jocelyn. Ahora pregunto, ¿qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? ¿Qué cosa nos ha querido decir con el ejemplo, Karina? ¿Qué va a pasar o qué está pasando con la corrupción actualmente? ¿Quién me responde? Karina, ¿qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? Yo creo que nos afecta en todo nivel, como el ejemplo que puse de los médicos, porque ahorita, bueno, a mi parecer, por lo menos los masistas están más preocupados en que se hagan elecciones, en que ellos sigan manteniendo el poder de las instituciones que tienen y no se están preocupando por la pandemia, por los enfermos, por nada de eso. Ya, eso en una palabra se llama postergación, eso se llama en una palabra ponernos en riesgo, eso se llama en una palabra, qué sé yo, acentuar la pobreza. Es decir, cuando yo me hago una pregunta, yo necesito responderla. Y puedo responderla en una palabra o puedo responderla en una simple oración, como decir, ¿qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? Pues en esta triada que tú has escogido aquí, política, economía y sociedad, has dicho que nunca va a dejar de haber corrupción.
Pero ¿qué tanto nos afecta esta corrupción? Pues va a acentuar la pobreza de nuestro país y por supuesto van a elevarse qué sé yo, los porcentajes de mortalidad y recién das el ejemplo, ¿no? Como el caso de sedes, bla, 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 bla. ¿Capush? No. Sí, Lice. ¿Sí? Ahora, no está mal, pero me has distraído de dos cosas maravillosas. Fíjate, Gladys, aquí. ¿Puedes leer lo que he pintado en amarillo? Tríada de política, economía y sociedad. Pero no lo hemos ¿Qué tanto? desarrollado. Hasta ahí nomás. Fíjate, Karina nos está dando una afirmación apoyada en un autor. Dice Esteves, dice que es imposible que hayan sociedades no corruptas. Aunque eso no es tan cierto, ¿no? Hay sociedades donde la corrupción es tan baja que deberían ser modelos o ejemplos de esto, ¿no? Pero ok, nos está diciendo el hecho de que haya política, economía y sociedad, es decir, es parte de nuestra humanidad, me lo ha dejado así tan maravilloso, pero no ha ahondado, no ha explicado, o a lo mejor lo puedes tomar en tu ejemplo. O sea, el ejemplo está maravilloso porque además es un ejemplo actual, pero podrías como visibilizar que el costo político, cuando dices, aquí está la gobernadora primando, tararara, y cuál es el costo económico que esto conlleva, porque acaban de darnos ítems a los cochabambinos, qué riesgos existen, porque esa es tu pregunta, ¿qué tanto nos afecta? ¿Cuál es el riesgo de tener ítems ahorita y tener dos directores? Hay una pugna política porque ahora sí tenemos que escoger, pues médicos, nos han dado 50 ítems, creo, ¿no? 350, creo. Ah, cierto, va por ahí. Entonces, me dejo entender, Karina, por dónde va la cosa. Esto que pintado en amarillo debe bajar al ejemplo. O sea, aquí está muy bueno, como lo has mencionado, pero retómalo cuando das todo este ejemplo explicativo. Y respóndeme a mí, ¿qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? ¿Qué tanto nos afecta? Si te pregunto, Jocelyn, ¿qué tanto nos afecta la corrupción? ¿Qué responderías? Mm, En una o dos palabras, o máximo una oración. nos afecta a todo, digamos, como dijo Karina. Ya, pero que afecta a todo, ya sería una respuesta también muy, Es muy que vaga. ya es como que si hablamos de corrupción, también estamos poniendo el pilar, ¿no? del narcotráfico. O sea, es como que entre todo esto de, como ha dicho el ejemplo de COVID, es lo que dicen, no les importa, porque aquí no tenemos equipo médico. Y si hemos tenido, los han exportado y los han querido vender para obtener dinero. Y entonces yo digo que en realidad económicamente nos ha afectado a todos, porque es Ya, lo que, entonces, y es lo más, el principal, digamos. ok, Gladys, ¿qué opinas tú? ¿Qué tanto nos afecta la corrupción? Yo opino, Lice, que nuestros temas se vinculan y que nos afecta en desarrollo tecnológico. Seguramente que sí. Pero dicen, no también nos Sí, afectaría en la, ¿cómo se llama esto? O sea, no sé si decirle contactos, en el sentido de, no hay unión, ¿entiendes? Es como que los países que nos estaban apoyando, entre comillas, ¿no? A Bolivia, por la corrupción, ya no están esos países eso es, ayudándonos. eso es. Ajá. En una palabra, en una oración. Todo lo que me has dicho inicialmente, Jocelyn, parte de un análisis general. Yo no quiero generalidades, quiero específico. Por eso estamos trabajando por subtítulos. Y entonces ahorita ya Jocelyn se arriesgó a decir, ¿qué tanto nos afecta la corrupción actualmente? Nos afecta en materia de alianzas estratégicas internacionales. Uf, ¿cuántas letras son? Alianzas estratégicas internacionales. Son tres palabras. Tres. Tres palabras. No sé si me dejo entender. Cuando yo lanzo preguntas de análisis, cuando estoy haciendo un análisis integral, yo estoy dando respuestas, pero así de concretitas. Una oración, dos oraciones, o sea, ahí muere, es bien cortito. Y puedo ampliarlo a partir del ejemplo. A mí me parece que tienes dos recursos que son muy buenos para tu análisis, Karina, que es esta triada que sostiene el señor Esteves y es este tu ejemplo de actualidad. Pero antes aquí, donde te he pintado en amarillo, ahí, ahí tienes que responderme. Incluso te puedes arriesgar, como me has dicho, en todo, darme
5 cosas en las que nos afecta la corrupción. Nos afecta en sostener alianzas estratégicas de apoyo internacional. Nos afecta porque ponemos en riesgo la vida de los bolivianos, morirán más. Nos afecta en materia de acceso al uso de estos 350 ítems. No sé, tienes que responderme la pregunta. ¿Sí, Capucho o no? Sí, Licia. ¿Sí? Y algo más que les quiero pedir. No me dejen solo con una pregunta. Vamos a ver el ejemplo ahora de Gladys. Deme un ratito, por favor, que voy a cerrar este para pasar otro. ¿Qué están viendo en mi pantalla, señoritas? No se ve nada, Lice. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estás, Gladys? Dame un ratito ya. No encuentro el de Gladys. Gladys se ha arriesgado y ha hecho varias preguntas. Ahora sí, digo, voy a hacer preguntas. Disculpen, esto es lento. ¿Cómo está el internet de ustedes? ¿No se les bloquea? Lento, Lice, lento. Si el otro día yo estaba en una clase súper emocionada y empezaron a lloverme los mensajes a WhatsApp. No la escuchamos, se ha cortado. Y yo estaba inspirada. Ya lo tenía abierto, no sé por qué se ha cerrado aquí. Un ratito, señoritas. ¿Qué creen? ¿Que volvemos o no volvemos? Nah, No creo, Lice. No, y mejor así. definitivamente por seguridad no deberíamos volver, pero han debido escuchar las noticias, ¿no? La gente quiere volver. Avance el apoyo del Estado. A ver, veamos el de Jocelyn, porque no sé qué pasa con el de Gladys, no logro abrir. Ay, ven. Jocelyn compartido. ¿Están viendo el de Jocelyn? Sí. Ya. Ayúdame, Gladys, con la lectura. El uso de Internet en Bolivia desde una perspectiva territorial. Según Rosas y Figueroa 2006, puede entenderse la conectividad como una cualidad que se desarrolla en la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelacionan. Los ámbitos de conectividad se han definido en base a los objetivos económicos y sociales de cada país, lo que permite entenderla en función al desarrollo nacional y las exigencias que se plantean en las políticas de crecimiento económico. Cada vez hay más requerimiento para mejorar las políticas públicas en el área de infraestructura, para poder tener una mejor conectividad dentro del territorio nacional y poder cumplir con la demanda existente. Desde el punto de vista funcional, un territorio conectado tiene la capacidad de colocar bienes, servicios, información y personas en los espacios requeridos de acuerdo a las demandas de los distintos tipos de interés en la sociedad. Se deben fortalecer las capacidades de crecimiento con estrategias que permiten reducir los costos y aumentar la capacidad y la cobertura. ¿Se cumplen las demandas en el servicio de Internet en Bolivia y existe alguien que regule ese servicio? A pesar de que existe un ente regulador como es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, realmente no se ve que exista un control hacia los precios o la calidad de los servicios, lo que le permite a las compañías de telecomunicaciones tener casi una total libertad en cuanto a los paquetes que ofrecen
y que cuando existan reclamos no haya un estándar de calidad al acudir para exigir mejoras en sus servicios, quedando en la nada, además de que existen zonas incluso dentro de las ciudades que tienen mala cobertura y áreas rurales en las que no existe. Ok, gracias, Gladys. La pregunta, ¿tiene respuesta? ¿Qué opinan? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumplen las demandas en el servicio de Internet? Aquí dice que no se ve un control y nos dice, ¿existe alguien que las regule? Y nos dice, existe la autoridad. Tarara. ¿Hay respuesta o no a la pregunta? Sí, Liz, hay respuesta. Hay respuesta, ¿verdad? Tenemos una respuesta inmediata, pero yo tengo algo que me marea. Lo que pasa es que su pregunta es muy larga, pero aquí, en medio de esta introducción, ¿yo podría plantearme alguna pregunta, Jocelyn? Pues sí. Sí. Indudablemente. Con En la realidad conexión. no pregunta, ¿no? Hubiera hecho más una comparación. Ya, ¿qué onda con la conectividad? ¿Podríamos hacer preguntas? Al parecer, y es una permanente lectura que se tiene sobre el servicio de Internet en América Latina, y no solo en América Latina, sino particularmente Bolivia, que al parecer es lento, que al parecer es muy caro, pero en relación a qué y en relación a qué. Entonces, habría que plantearnos preguntas más cortas. No está mal tu trabajo, Jocelyn, pero yo hubiese querido ver preguntas más cortas de análisis. ¿No? O sea, ¿tenemos un ente? Sí tenemos el ente. O sea, si tenemos el ente, no le preguntemos que tenemos, si tenemos el ente. Hagamos una pregunta de reflexión, de análisis mayor. No sé si me dejo entender como en el caso de Karina. Sí. O sea, no preguntes, ¿tenemos un ente regulador? No preguntes eso, porque sí lo habíamos tenido. Lo que tú podrías decir, qué sé yo, ¿no? Serán funciones del ente regulador, controlar, qué sé yo, conectividad, rango, velocidad. Ah, pum, y ahí nos vas a responder. Porque son preguntas de mayor análisis. ¿Sí me dejo entender o no, Josie? Sí. ¿Sí, Capuch? Ujú. O sea, no está mal, pero es una pregunta como muy escolar. Necesito preguntas de más reflexión. Ahora, a ver si al fin ya puedo entrar con el de Gladys. Déjame ver aquí. Nueva función. Documento, creo que es este. Este es el de Karina. Gladys, Pali, ya. ¿Ya vemos el de Gladys? ¿Sí lo ven? Sí se ve, Liz. ¿Cómo ha escrito esta niña? ¿Quién lo ha leído? Josie, ayúdeme. ¿De dónde? Todo el párrafo. Uy. Bueno. La incursión que se tiene referente a innovación no logró los propósitos que perseguía a pesar de la ya mencionada promulgación de la ley para apoyar a los distintos sectores con cuestionables procesos que trataban de mejorar el avance tecnológico insuficiente. Entonces, ¿cuáles habrían sido los factores que nos han perjudicado para aplicar un crecimiento tecnológico en la sociedad? Esto se debe a que no hubo gran adaptación de parte de la población, pero también en lo productivo empresarial y en la educación. Ay, me perdí. Siendo el Siendo, origen del problema. ¿Mm? sigue. Siendo el origen del problema es limitado el apoyo en esta ciencia. Sin embargo, este nuevo modo de comunicación y desarrollo sí ha beneficiado a otros países. ¿Por qué a nuestro territorio? No, mentira. Sí. ¿Por qué a nuestro territorio no le ha beneficiado de igual manera la tecnología económica y socialmente? En Bolivia esto se debe a que no se tiene un soporte científico ni recursos metodológicos para aplicar un desenvolvimiento Íntegro. ¿Se fue? ¿Quién se fue?
Ya no te escuchamos. Yo sí. A ver, Karina, continúe. Desde íntegro, Lice, Sí. en todos los sectores que requieren de esta base, más la sumatoria de una ausencia de políticas y habilidades apropiadas con fijación en ciencia, tecnología e innovación. Han hecho que el Estado no se beneficie con esta nueva técnica, lo que nos obliga a buscar acomodarnos individualmente y con recursos propios o recurrir a financiamientos cuantiosos a muchos profesionales para aportar al país siquiera un poco y así estar a la par de otros países. Pregunto, ¿Gladys ha cumplido con el ejercicio? ¿Ella ha hecho pregunta y ha respondido a la pregunta? ¿Qué opina Karina? Ya que no está Jocelyn. Creo que sí, Lice. Sí, ¿verdad? Entonces, este ejercicio yo quería mostrar desde el principio y no podía encontrar el trabajo de Gladys. Muestra un interesante progreso. Primero, que ya ha logrado por lo menos plantear dos preguntas en un solo párrafo. Son preguntas concretas y que también están respondiendo porque son preguntas de análisis. Entonces, a mí me parece que es un buen ejercicio. Lo que les quiero pedir es que vamos a continuar el segundo párrafo y también vamos a manejar la misma técnica. Vamos a interpelar y vamos a responder. Vamos a interpelar y vamos a responder. Pero son preguntas así, concretas, y que tienen respuestas pequeñas. Pero me gustaría implementar algo para Jocelyn y para Gladys. Me ha gustado mucho el ejemplo que trae Karina, aunque su ejemplo de ella es inductivo, porque ocupa el lugar principal de su párrafo. Ella utiliza un ejemplo real en el contexto de su subtítulo. Entonces, a ustedes no les voy a pedir que hagan un ejemplo tan largo. Si lo quieren hacer, son libres de hacerlo. Pero sí les voy a pedir que Jocelyn y Gladys incorporen un ejemplo y que Karina responda a la pregunta. ¿Sí? Ya, Lice. ¿Sí? Sí, Lice. ¿Llegó Jocelyn? No ha llegado Jocelyn. Entonces voy a escribir en el Moodle. Tenemos plazo hasta el miércoles. Pónganse a trabajar desde ahorita. Les estoy dando plazos más largos para tener mejores productos. Más sin embargo, vamos a ver cómo está nuestro calendario de parcial, porque hoy nos han dicho que nos van a mandar nuevas fechas para el segundo parcial. Y en función de la fecha de nuestro segundo parcial, o vamos a mantener estos plazos largos de una clase a la otra para construir nuestro párrafo complementario, o vamos a empezar a trabajar como lo hacíamos en el aula, ¿no es verdad? Párrafo por clase. ¿Sí me dejo entender? Sí, Lice. Sí, En buena teoría nos van a hacer llegar esta mañana el nuevo calendario de parciales. Eso es lo que va a definir cómo vamos a trabajar de aquí para adelante. Entonces, algunas recomendaciones. No sé si estás en línea, Karina. Esto es para ti, bueno, para todos, pero para Karina en particular. sí, aquí estoy lista. Tú sueles usar este signo, que es punto y coma. Y luego del punto y coma sueles utilizar mayúscula. ¿Logras ver mi ejemplo? Sí, Este es un error que te he corregido en varias ocasiones. Después del punto y coma, solo mantenemos la minúscula. Es decir, la mayúscula va después de los puntos. ¿Sí, capush? sí, Lice. ¿Entiende, verdad? Si tengo un punto, recién puedes utilizar una mayúscula. Es algo que en lo que estás recurriendo. Veo buenos progresos en ti, Gladys, y ya tus oraciones son más completas, ya las complementas. Eso es bueno, pero todavía tengo que corregir detallitos. Esta corrección la voy a mandar antes de que termine la clase hoy, hasta las 5, para que el trabajo lo manden en este documento en limpio. Lo voy a subir a Moodle y ustedes solamente copian y pegan la continuidad. ¿Me dejo entender?
Sí, Lice. ¿No ve? Yo les voy a mandar el documento corregido. Ahorita el último párrafo corregido hasta las 5. Y en ese documento ustedes tendrían que aumentar el párrafo que van a construir desde este momento hasta el miércoles al inicio de nuestra clase, que serían las 3:30. Está bien, Lice. Estamos manejando algunos subtítulos con 3 párrafos y en algunos casos con 2, pero yo quisiera que manejemos con 3. Recuerden siempre el por qué y el para qué. Eso es fundamental para tener un subtítulo completo. Y no pierdan de vista los desafíos. Siempre hay propuesta. En cada párrafo que escriben hay propuesta. ¿Por qué? ¿Qué tanto daño nos hace la corrupción, Karina? Bla, bla, bla. ¿Se podrá terminar con la corrupción? Claramente no. ¿Pero se podrá mitigar los niveles de corrupción? Claramente sí. Por eso hay países que tienen menores índices de corrupción. A lo mejor, Karina, puedes conseguir cuáles son los países que tienen menor nivel de corrupción y ponerlos como ejemplos. Ya, Lice. Ok, entonces ustedes empiecen a trabajar el complemento del párrafo que le continúa, arreglen las correcciones que ya hemos dicho y yo ahorita les voy a mandar las correcciones gramaticales. Si no tienen dudas, hasta ahí llegamos. No, está bien, Lice. Entonces, buenas tardes, señoritas, nos comunicamos por Moodle. Está bien, Lice. Hasta luego. Hasta luego.